Gastón, buenos días a todos. Estoy muy contenta esta mañana de moderar esta mesa. Les pido mil disculpas por la demora. Hemos tenido ahí unos contratiempos, pero ya estamos acá. Y además creo que especialmente orgullosos de poder haber organizado este congreso y de tener a los invitados que tenemos para comentar un libro muy valioso. Creo que recién se están conectando. Sí, creo que todavía están ingresando a la sala. Por favor, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar con Sí, alguno? te escuchamos bien, te escuchamos bien. Ya, perfecto, perfecto. Muy bien, entonces voy a presentar a los invitados de esta mañana. Ellos son Sergio Lairla y Ana Lartitegui. Ambos son editores del libro que nos convoca, el libro El adulto escondido, definiendo la literatura infantil y juvenil, de Perry Nodelman. Es un placer tenerlos esta mañana, a Sergio y Ana. Voy a contarles un poquito quiénes son ellos. Ana Lartitegui es escritora, ilustradora e investigadora. Comenzó en el mundo de la literatura infantil y juvenil, ilustrando obras para niños. Algunos de sus álbumes, como La carta de la señora González, El libro de la suerte y Monstruos de cocina, han merecido varios premios y menciones. Desde el 2004 desarrolla iniciativas vinculadas con la lectura desde la plataforma Pantalia, en especial la coordinación del grupo de estudio Círculo Hexágono y la edición de materiales ensayísticos como la revista Observatorio sobre literaturas gráficas fuera de margen, así como las colecciones Cuadernos Hexágono y Biblioteca Ligera. Ella es profesora, además del máster Lectura, Libros y Lectores Infantiles y Juveniles de UNISAR, desde su primera edición, el 2009. Bienvenida, Ana. Gracias, bien hallados. Muy bien. Y Sergio Lairla es escritor e investigador para niños y para adultos. Comenzó a publicar en 1991 y desde entonces su trabajo le ha merecido también varios reconocimientos. Además, ha trascendido su país gracias a las traducciones. Sus obras, El charco del príncipe Andreas, El camino más corto y El libro de la suerte, se han traducido a varios idiomas. Este último, además, lleva más de 6 años de ventas como un bestseller en China y acaba de ser traducido y adaptado en Francia. Libro de la Suerte, además, ha alcanzado los premios que convoca el Banco del Libro de Venezuela, Fundalectura de Colombia y Cuatro Gatos de Estados Unidos. Su obra, La carta de la señora González, fue premio a Mejor Libro en la FILIG de México. Dedicado también al estudio y la valoración de libros infantiles y temas literarios, desarrolla labores de promoción de la lectura y de formación de mediadores a través de Pantalia. Sergio además es coordinador editorial de la serie de ensayo breve de literatura infantil y juvenil, Cuadernos de Hexágono, y de la colección de ensayo Biblioteca Ligera, donde precisamente apareció el libro de Don Nodelman. Bien, bienvenido entonces Sergio y vamos a comenzar. Creo que necesitamos conocer un poco los detrás de bambalinas de la edición de este libro, ¿no? Así que les voy a pedir que arranquemos comentando quién es Perry Nodelman y por qué su labor como investigador les interesó al punto de publicar este ensayo. Puede comenzar el que guste. Bueno, pues Perry Nodelman a día de hoy es un octogenario lleno de vitalidad y sentido del humor,
que trabaja como voluntario en un museo dinamizando visitas guiadas en las que explica el arte a los niños. Es profesor emérito en la Universidad de Winnipeg, Canadá. En realidad él entró a su departamento como especialista en poesía victoriana, pero a mediados de los 70 mudó su campo por cuestiones del azar, por encargos que le hicieron, al campo de la investigación de la literatura infantil y juvenil. Y desde entonces, y hasta hoy con ya 80 años cumplidos, se ha dedicado activamente a la literatura infantil y juvenil. Ha dado la vuelta al mundo dictando conferencias, escribiendo para medios académicos, dirigió 2 revistas académicas en Canadá y ha escrito, además de numerosos ensayos y artículos, 4 grandes ensayos centrados en la literatura infantil, en los que ha tocado temas como el álbum ilustrado, la narrativa juvenil, la poesía, los cuentos de hadas, el tema de la ficción, cuestiones de género, etc. ¿no? Por todo esto, en 2015 le fue concedido el Premio Internacional Grimm a la Investigación, que es un premio que se convoca en la ciudad de Osaka, Japón. Bueno, y ahora yo les enseño en un momentito estos ensayos de los que estamos hablando y un poco contándoles la anécdota de cómo nosotros hemos llegado a descubrir la obra teórica de este autor. Creo que vale, a ver, en principio nosotros lo conocimos a través de esta publicación editada en Banco del Libro en el año 99, que llegó a nuestras manos unos años después. Es una antología de artículos académicos del mundo anglosajón, totalmente inaccesible para quien no supiera inglés, porque la realidad es que ninguno de los autores traducidos en este libro realmente había sido traducido y por eso Banco del Libro hizo esta espléndida labor, ¿no? Y estamos hablando de finales del siglo XX, que era cuando la observación teórica de la literatura infantil y juvenil en el ámbito hispano pues empezaba como a despuntar, ¿no? Antes de esto había, yo creo que muy poca cosa, ¿no? Entonces, bueno, fue con este libro donde encontramos un artículo de Nodelman y como todos los demás nos pareció interesantísimo. Y al transcurrir el tiempo, pues por circunstancias del desarrollo de nuestras actividades de divulgación dentro de Pantalia, decidimos abordar el tema de traducir ensayos. Vimos que era un hueco, digamos una demanda clamorosa que estaba sin cubrir y emprendimos en primer lugar con un ensayo de Ariane Schiloni, editora de A Buen Paso, contándonos un poco en qué consiste editar libros para niños. Ah, muy bien, ahí lo tenemos. Gracias por mostrarlo, Jessica. Y luego pues pensamos en algo un poquito más especial, algo con un poco más, digamos, de repercusión internacional, ¿no? Y rápidamente pensamos en los textos de Nodelman. Y bueno, pero antes, antes de llegar al adulto escondido, habíamos leído este Word About Pictures, que se publicó, yo creo que fue, no sé, en el año 88 o por ahí. Cuando lo leímos, que estamos hablando del 2010 o incluso un poco más tarde, nos pareció que este texto, siendo muy interesante, ya no estaba en la actualidad de lo que se debatía sobre el álbum, porque este libro se ocupa de, digamos, de dar visibilidad al discurso de la imagen dentro de los libros para niños. Pero claro, al cabo de 20 años, digamos que las cosas habían avanzado en una dirección un poquito más profunda. También otro libro que estuvimos examinando es The Pleasures of Children's Literature, no sé si lo digo bien, y este nos pareció también igualmente interesante. Este libro salió un poquito después, yo creo que este es del 2003 o algo así, y nos pareció muy interesante. Aquí es donde empieza Nodelman a divulgar su perspectiva adulta sobre la literatura infantil, hablando de estos contenidos adultos dentro de lo infantil, etcétera, ¿no? Es donde él empieza de alguna forma a perfilar lo que luego será el adulto escondido, que es realmente el texto que a nosotros nos interesó porque nos pareció más completo, más exhaustivo y bueno, pues que mereció más la pena, ¿no? Fue el primero...
Perdón, sí, fue el primero de los 4 libros que se tradujo, ¿no? Al español. claro. Sí. Lo que, a pesar de ser un autor muy nombrado, nunca había sido traducido al español, excepto algunos de sus artículos, ¿no? Y sin embargo, era muy frecuente toparse con artículos de él, ¿no? Incluso algunas universidades han traducido extractos de su libro para desarrollar un trabajo puntual en sus, ¿no? Así que cuando empezamos a pensar en publicar nuestra colección, como dice Ana, Biblioteca Ligera, pues bueno, pensamos que era un punto importante, ¿no? Que valía la pena traducirlo. Este del adulto escondido nos pareció que era la obra más extensa, más interesante para traducir, a pesar de que es un libro muy complejo y caro para traducir, pero bueno, simplemente vimos que realmente valía la pena, ¿no? En este ensayo, además, Nodelman, quizás por llegar a la Liga a través de un campo tan distinto a priori como es el de la poesía victoriana, cuestiones que parecen obvias, pero que sin embargo nunca antes se habían atendido de esta forma y sobre todo si se habían atendido así, había sido de una forma inconexa, ¿no? Empezando por la presencia del adulto, de Perry Nodelman, ¿no? Nodelman va penetrado en todos los campos que inciden en esta literatura a través de todos los aspectos, social, comercial, cultural, hasta llegar al centro literario y detenerse en los rasgos principales, ¿no? Cuando estábamos traduciendo el libro, ya casi con el libro traducido, una anécdota es que la traductora nos preguntó sobre el subtítulo del libro, ¿no? El subtítulo del libro, ese gerundio, se podría traducir, que así hubiera sido más correcto, traducirlo como una definición de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Sin embargo, con el libro entre las manos, nos pareció, no dudamos mucho, en que debíamos dejarlo como se ha quedado al final, ¿no? Definiendo la literatura infantil, porque Nodelman no cae en la tentación de firmar una definición cerrada, ¿no? De este género, que por otra parte es un género tan nuevo, tan mutable y tan abierto al mestizaje, ¿no? Hoy en día. Es un análisis profundo y extenso, con un argumentario impresionante y que además no solamente argumenta, sino que da réplicas a los principales teóricos que, como él, se han aproximado al fenómeno de la literatura infantil, ¿no? Okay. Posteriormente, Nodelman nos comunicó en una conversación por Facebook que se alegraba mucho de este subtítulo porque a él le había ocurrido lo contrario. Él estaba pensando que debería de ser definiendo lo que fuera el subtítulo del libro y, sin embargo, el editor le forzó a que tuviera un título mucho más definitivo, ¿no? Así es que, bueno, pues esta es la historia de cómo nos decidimos a traducirlo. Y para quienes nos escuchan, ¿no? Una de las cosas que impresiona de este proyecto, este esfuerzo, es precisamente la dimensión, no solo porque pues, es un texto voluminoso, sino porque hay una serie de referencias, de muchos aspectos a atender y se nota en realidad el trabajo tan minucioso que han realizado. Justamente una de las cosas que nos comienza a llamar la atención cuando exploramos el libro es ese subtítulo al que hacías referencia, Sergio, definiendo la literatura infantil y juvenil. Ha corrido ya mucha agua bajo el puente y pareciera que podría no ser tan relevante o ser muy obvio, digamos, preguntarse por la naturaleza de la literatura infantil, pero Nodelman arranca por ahí. Y eso tiene relación con lo que decías, ¿no? Él viene de la literatura, digamos, es un especialista en literatura inglesa victoriana y de pronto le dan este encargo, ¿no? De, a ver, necesitamos a alguien que hable de literatura infantil y él empieza a tomarse el trabajo, digamos, en serio y se hace las preguntas que creo que todos los que hemos llegado a la literatura infantil también nos hemos hecho en algún momento, ¿no? Entonces, podríamos comenzar por ahí, por la naturaleza, las respuestas que él da a las características que tiene a la literatura infantil, dónde la ubica y por dónde pasa su tesis inicial para este libro. Sí. Bueno, pues
claro, cuál es la hipótesis de salida, ¿no? Bueno, de salida Nodelman nos aclara que cuando habla de literatura infantil se refiere básicamente a los textos. O sea, es muy sencillo, a los textos que los adultos escribimos para los niños. Es decir, a lo que se produce con la esperanza de atraer un público infantil, pero matizando que se trata no tanto de lo que realmente leen los niños, como lo que los adultos productores de esos libros esperan que los niños lean. Y me detengo en este matiz porque me parece importante, porque deja claro que dentro de su objetivo final, que sería definir el tipo de literatura que es la literatura infantil, lo relevante no son tanto unas características literarias determinadas, que a lo mejor no serían muy distintas de lo que encontramos en el ámbito adulto, ni siquiera las características de esos niños reales que reciben estas lecturas, lo que sería la estética de la recepción, sino las ideas que inspiran a los productores y que mueven los mercados a vender este tipo de libros. Y es curioso. Es decir, todas las suposiciones y contextos que envuelven y motivan el fenómeno y que hacen que la LIG sea como es y no de otra manera. Hablamos de suposiciones que están ahí flotando en el aire, como la propia idea de infancia, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? O el tipo de modelo lector que supuestamente reclaman los textos, o los modelos pedagógicos que se traslucen en la lectura, en estas lecturas. También las imposiciones de los patrones del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿y cuál es la hipótesis? Bueno, pues el profesor Nodelman lanza su hipótesis desde la evidencia, de alguna forma. Es decir, parte del hecho, como tú decías, algo que muchas veces los que entramos hace tiempo en el mundo de la literatura, pues lo damos como obvio, ¿no? Es decir, parte del hecho de que los libros que los editores lanzan al mercado como literatura infantil y juvenil forman un conjunto de obras literarias que todo el mundo sabe distinguir sin ningún problema. Nadie se confunde, ahí no hay lugar de equívoco. Existe un ciclo muy específico que reconocemos como la LIG, sin ningún problema. Quienes la editan son editores especializados en literatura infantil. Está editada dentro de colecciones específicas de literatura infantil. Se habilitan canales de distribución especializados. Existen librerías especializadas o rincones en las librerías que son rincones exclusivos para la literatura infantil. Ocurre lo mismo en las bibliotecas, ocurre lo mismo con los especialistas, con los mediadores que tratan el género. Nadie se confunde. Parece que todo el mundo tiene muy claro que la literatura infantil es literatura infantil. En consecuencia, además, cabe pensar que también los escritores que escribimos estas obras mantenemos en la mente una idea de infancia y una idea de literatura específica para el lector infantil, ¿no? Entonces, con esta evidencia que existe una literatura infantil con unos rasgos genéricos bien definidos, que comprende todos los eslabones de la cadena y en todos los ámbitos, artístico, literario, cultural, social y económico, surge este amplísimo ensayo que abarca tantas preguntas. ¿Cuáles son los rasgos de conjunto de esta literatura? ¿Por qué y en qué es diferente de otras literaturas? ¿Cómo se define el lector modelo de estos textos? ¿Cómo funcionan los textos para ello? ¿A qué tipo de respuesta lectora están invitando estos textos? Algunos podrían opinar que las definiciones son peligrosas, ¿no? Pero el objetivo de este ensayo no es cerrar, imponer un criterio, sino estimular el ejercicio de criterio. Nodelman, lejos de simplificar el fenómeno de la literatura infantil en una definición, lo abarca en toda su complejidad y abre un campo muy amplio que vale la pena recorrer con él, ¿no? Por otra parte, pensar que no necesitamos una definición o dar por hecho que la LIG se define por sí misma es bastante peligroso, ¿no? De hecho, creo que es uno de los motivos principales de que la formación de especialistas y mediadores en la LIG sea tan escasa y se le otorgue además tan poca importancia, ¿no? Y de que la formación de lectores siga manteniéndose en un nivel bastante bajo. Sí, lo que dices, Sergio, a mí me hace pensar que no siempre reparamos en la importancia de la formación del mediador de lectura, cuando en realidad este oficio es todo un arte, es un arte que requiere criterio. Sabemos que elevar la formación en criterios
es igual a elevar la experiencia lectora, tanto la nuestra como la de los lectores infantiles y juveniles que nos acompañan. Cuando Nodelman parte de la evidencia de que existe un mercado, es que lo tiene todo muy claro. Es porque advierte que este empuje del mercado debe contestarse desde el ámbito académico, mediante la investigación. Y a la recíproca, aquellos que nos encargamos de formar lectores, deberíamos también compensar la presión mediática que ejerce la publicidad ante la ausencia de verdadera crítica. Y deberíamos hacerlo con una formación sólida en criterios. Porque yo me pregunto si puede un acompañamiento lector ejercido sin criterio crear lectores críticos, que al final es lo que todo el mundo busca, o de lo que se habla en todos los foros cuando intercambiamos sobre literatura infantil y juvenil, de la lectura crítica. Los interrumpo un ratito, como para hacer algunas precisiones para los que nos escuchan, ¿no? Entonces, fíjense, hasta este punto queda claro, creo, la intención de Nodelman de provocar o generar una discusión en torno de lo que entendemos por literatura infantil y se muestra muy provocador, ¿no? Porque afirmar que la literatura infantil y juvenil es aquello que pues, se nombra como literatura infantil y juvenil, es también como optar por decir, bueno, esto ya lo han establecido, todo el mundo lo asume, pero al mismo tiempo nos está diciendo que pareciera que para la literatura infantil a nadie le importa discutir el carácter ficcional, digamos, las cuestiones más naturalmente artísticas o estéticas o literarias propiamente. Y eso porque le pasa a todos, ¿no? O sea, es una manera de decirlo, ¿no? O sea, porque todos los involucrados lo dejan pasar, quizás por lo que señala Sana, ¿no? O sea, no necesariamente la mediación está pasando por una formación lo suficientemente profunda para que no nos dejemos arrastrar simplemente por lo que se presenta, ¿no? Con fines más comerciales. Entonces, para Nodelman, los textos para niños son textos producidos para adultos. Y ahí está el primer foco y en realidad el centro de su libro, ¿no? Por lo tanto, no solo hay que concentrarse en lo que se lee, sino en lo que los productores esperan que lean los niños. Pero verdaderamente lo comercial es uno de los motores dentro de la producción y la circulación de la LIG. ¿Cómo matizarían ustedes? Claro, fíjate que lo que Nodelman realmente consigue con este ensayo, al menos como lo vemos nosotros, es quitarnos como una venda que teníamos, ¿no? De alguna manera lo que hace es apercibirnos de algo tan obvio, tan grande como el cielo, que muchas veces, por ser tan grande y estar ahí arriba, pues no lo habíamos ni mirado, ¿no? En algún momento del libro, Nodelman incluso llega a afirmar que la propia idea de infancia, tal y como se entiende hoy en día, es realmente un fenómeno mercantil de clase media. Incluso en algún momento, simplificando él al máximo su definición, termina por decir que la LIG es la literatura que se publica como tal. ¿Qué pasa? Pues que está vinculando totalmente el fenómeno de este tipo de literatura a la salida comercial que nosotros, los adultos, damos a nuestra necesidad de acercar libros a los niños. Por tanto, el mercado del libro es absolutamente determinante en esta cuestión, claro que sí. A este respecto habría que entrar a explicar un concepto importante dentro de las tesis del adulto escondido. Se trata del hábitus. ¿Qué es el hábitus? Bueno, es uno de los conceptos del sociólogo francés Pierre Bourdieu que Nodelman aplica a su campo de estudio para tratar de averiguar qué condiciones sociales sostienen la forma que tenemos todos de entender la LIG, ¿no? La forma habitual, de ahí hábitus, la forma habitual de entender la LIG. ¿Qué es lo que hace que cuando pensamos en literatura infantil y juvenil todos estemos pensando lo mismo?
¿Cómo puede ser? De manera que automáticamente todos tenemos una noción común del conjunto que forma esta LIG, como si esta idea general fuese implantada una especie de cromosoma, ¿no?, en nuestra subjetividad, por alguna causa, alguna fuerza común, ¿no? El hábitus son este conjunto de normas o convenciones implícitas que una sociedad determina y da por sentadas de forma tácita. No porque sean normas escritas o leyes o algo así, sino porque las asumimos por un estado de las cosas, ¿no? El poder del hábitus en la literatura infantil y juvenil no lo ejerce la crítica ni lo ejercen los eruditos. Lo están ejerciendo las dinámicas del mercado, inspiradas en la interpretación que ellos hacen de las necesidades educativas de la colectividad. Nada de esto forma parte de pactos ni acuerdos explícitos, simplemente sucede. Y esta forma de entender, bueno, pues se abre camino. Se consume con cada libro que compramos sin que seamos conscientes. ¿Y qué es lo que pasa con este hábitus? Pues que dispone unas condiciones formales que todos aceptamos, en base a las cuales comprendemos de modo como casi automático lo que sería un libro viable o no viable dentro de la LIG. Sí, a mí me sorprendió en un primer momento ese corpus de 6 obras que había elegido Nodelman, ¿no? Está claro que no existe un único circuito de literatura infantil y que tanto Ana como yo nos movemos en lo que podríamos considerar una franja marginal por lo experimental dentro de la literatura infantil, ¿no? Como autores. Como autores, nuestra concepción no se identifica, de la literatura no se identifica con los convencionalismos de este género y busca alejarse de ellos, ¿no? Pero claro, no cabe duda de que el mercado editorial es uno de los principales motores económicos del mundo desarrollado, ¿no? Y el sector de la literatura infantil, al menos en España, es uno de los más dinámicos y que genera grandes beneficios, ¿no? Llegó un momento, además, en que los grandes grupos editoriales vieron la posibilidad de vincular la literatura infantil con la escuela y con los libros de texto. Y a partir de ese matrimonio, más matrimonio de conveniencia que por amor verdadero, el factor comercial pasó a ser determinante dentro de la literatura infantil. Así es que, sin lugar a dudas, nos guste o no, lo comercial es uno de los grandes motores de la literatura infantil. Y aparte de ese circuito mediático, existen cada día más pequeñas editoriales que luchan por subsistir de una forma más independiente y con un propósito diferente de mantener una literatura de calidad. Y está claro que Nodelman no desconoce estos circuitos, ¿no? Pero claro, para llegar a fondo del estudio, nos interesa llegar al centro de ese caudal o estudiarlo desde el centro de ese caudal que mueve, como dice Ana, el hábitus en el que se mueve todo el complejo de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Quería intervenir acá para conectar, bueno, estas constataciones de Nodelman sobre, digamos, esta sombra del adulto que está presente en toda la literatura infantil, cómo hay una proyección de la ideología de estos adultos, pero también de los intereses de ellos en todo lo que se produce, con dos aspectos, ¿no? En primer lugar, esta otra afirmación de Nodelman de que la literatura infantil es básicamente didáctica. Supongo que cuando llegamos a ese punto, quienes lo vayan, ojalá se interesen por el libro y lo busquen y lo puedan leer también, les va a pasar un poco lo que están adelantando ustedes, ¿no? Que uno se siente, no, pero yo no estoy en eso, yo ya no lo percibo así, no, la literatura infantil ya no está en este punto. Sin embargo, justo en estos días que revisaba un poco la producción editorial, por ejemplo, de mi país, para hablar un poco del estado de la edición acá, termino viendo, por ejemplo, la producción de las transnacionales y efectivamente entro a ver el catálogo y hay montones de colecciones sobre valores y busco las declaraciones de algunos editores, de los grandes editores, de las grandes casas, y otra vez aparece esta frase de, bueno, ahora lo que más buscan los padres de familia son otra vez los famosos valores. Entonces uno tiene ganas de revelarse a Nodelman
pero al mismo tiempo pareciera que en gran medida, ¿no?, tiene la razón. ¿Podemos desarrollar esta parte de esta entraña didáctica, entre otros rasgos que tendría predominantemente la LIG? Bueno, es un punto fuerte, ¿no?, dentro de este análisis, ¿no? Y un tema que nos preocupa muchísimo, ¿no?, a nosotros particularmente como autores, ¿no?, que nos consideramos al margen de estos intereses didactistas. Pero debo matizar, antes de explicar lo que encontramos en las tesis de Nodelman, que yo haría una diferenciación entre libros didactistas y libros didácticos. Es decir, diría que un libro didactista es este que muy evidentemente nos está mostrando su intención, su enseñanza, ¿no?, digámoslo, dejando de la mano la literatura, ¿no? De manera que son estos libros que carecen absolutamente de arte literario y van muy directamente a un traslado, ¿no?, ideológico. Pero Nodelman nos dice que en esencia toda la literatura infantil y juvenil es didáctica. En esencia lo es, ¿no? Cuando de hecho le hemos preguntado directamente a él por este tema, él afirma que por más que un libro parezca alternativo, rompedor, podría incluso parecernos antididáctico. Pensemos que esta intención antididáctica, rompedora y alternativa encierra siempre la intención adulta de trasladar un modo de ver las cosas a los niños. Estaríamos con un libro antididáctico diciéndoles a los niños, liberaos del yugo de tal, tal, tal. Y eso, de alguna manera, también es trasladar una ideología, un modo de ver las cosas, ¿no? En el caso de estos libros estaríamos hablando de unos valores antisistema. Como decía antes, por un lado estarían los libros abiertamente didactistas, que no dejan lugar a dudas, que muestran directamente sus intenciones aleccionadoras, y como tú muy bien has adelantado, pues todos estamos pensando en libros estos que nos enseñan a valernos por nosotros mismos, en plan autoayuda, ¿no?, cómo superar nuestras dificultades, las emociones, cómo ser positivos, tolerantes, proactivos, bla, bla, bla. Suelen ser obras todas ellas que reflejan los valores cívicos del perfecto ciudadano del siglo XXI. Son dignas obras de nuestro tiempo, ¿no? Y estas obras inundan el mercado porque son fáciles de introducir en las escuelas. Pasa en España como pasa en Perú, como pasa en todas partes. Y porque existe un sentir general que desde siempre, y aquí quería yo llegar, ha vinculado a la literatura infantil y juvenil con la pedagogía. Pensemos en el Orbis Pictus de Comenius, sin ir más lejos, que muchos lo consideran el libro inicial, pero también un siglo más tarde están los cuentos en Francia de Madame Leprince de Beaumont, que envolvía sus lecciones a los niños con historias, o un poco más adelante, en el siglo XVIII, estaban las fábulas de La Fontaine en Francia, de Samaniego y de Iriarte en España, y con la aparición en el siglo XIX de la prensa escrita, pues las revistas infantiles que se vendían semanalmente o mensualmente con sus lecciones de cosas. Y no hace mucho leía un libro de Carmen Bravo Villasante, una pionera en la investigación de la literatura infantil y juvenil española, que a finales de los años 50 ya nos señalaba todo ese afán pedagógico de los orígenes. Pero ella decía que en los mejores ejemplos, la literatura y la pedagogía, es gracioso porque ella expresaba esto, decía, van de la mano como dos buenas amigas. Aunque, añadía, la mayoría de las veces va sufriendo la literatura como una pobre cenicienta la dura persecución de su pedagógica y envidiosa madrastra, ¿no? Ella lo decía con estas palabras. Pero, sin duda, cuando ese afán pedagógico se inclina por modelos más liberadores, estoy pensando en personajes desafiantes como Matilda o como Pipi Calzas Largas, o en historias absurdas incluso como los cuentos que Eugenio Ionesco escribió para su hija, ¿no? Tienden a expresarse en voces más literarias, alejadas de clichés y de estereotipos. Y es ahí donde es cuando el equilibrio entre valor didáctico y literario da mejores frutos para la historia de la literatura infantil y juvenil. Pero nos recuerda Nodelman que este valor didáctico es intrínseco
a la existencia de la literatura infantil y juvenil, ya que en opinión de Nodelman su fin último sería construir la subjetividad infantil. Es decir, construir, o sea, digamos, el objetivo de la literatura infantil y juvenil sería ayudar a construir a estos lectores infantiles y juveniles la manera en la que ellos se ven a sí mismos. En definitiva, este didactismo estaría destinado a averiguar, y esto está presente en todos los libros, sean como sean, cómo ser el tipo correcto de adulto y cómo ser el tipo correcto de niño. Que es la más peligrosa, ¿no? Es la que más, creo que la que más nos sacude. Hay una excelente entrevista de ustedes en YouTube a Nodelman, que espero poder pasar en unos minutos, unos fragmentitos, y hay una parte donde creo que Sergio le dice, ¿y qué pasa con escritores como Roald Dahl, ¿no? Y él dice, no, de alguna manera, ¿no? Él y los otros, o sea, todos los antisistemas también quieren enseñarnos algo. Y ahí quizás nos pueda ayudar más Sergio. Entra también esta otra crítica de Nodelman muy fuerte, ¿no? Hay un colonialismo, hay un autoritarismo del adulto que con buenas o malas intenciones, con un pensamiento más moderno o menos, o más conservador si se quiere, pero igual quieren diseñar el niño que deberían ser según sus posiciones, ¿no? Sí, bueno, ahí está el adulto escondido, precisamente, ¿no? Ahí está el adulto escondido. Pero es curioso cómo nos sorprende este título, ¿no?, del adulto escondido. Es un título muy potente porque, bueno, porque nos sorprende a todos. ¿Cómo que el adulto escondido en la literatura infantil, ¿no? Todos sabemos que la literatura infantil está escrita por adultos, editada por adultos, vendida por adultos, comprada por adultos e incluso leída en el sillón o en la cama por adultos, ¿no? Y es curioso que nos sorprenda la idea de que es un fenómeno adulto la literatura infantil, ¿no? En toda esta cadena, ¿dónde no hay un adulto en todo ese proceso? Claro, tendría que ser así, de otra forma. O sea, yo personalmente tengo muy claro que la literatura infantil forma parte del mundo de transición, del mundo de interacción entre el niño y el adulto, que no se pierde nunca y en ningún momento. No hay una barrera que dice hasta aquí niño, hasta aquí adulto. No es así, no es cuestión de tiempo, ¿no? Cuando el adulto, de alguna manera, deja un rastro y se manifiesta en la forma de narrar. El adulto deja un rastro en la literatura cuando entra en todos los procesos. Sobre todo como escritor, en la forma de narrar, en la focalización, en la temporización, en los personajes, en el escenario. Este rastro es lo que sería, lo que se podría llamar contenidos intangibles, ¿no? O el texto en la sombra, que nombra también Nodelman. Cuando un adulto escribe para que su texto sea leído por un niño, no puede evitar proyectar su propia idea de la infancia. Esta idea de la infancia conlleva la percepción de que existe un estadio de la vida que es diferente al adulto. Uno tiene que volver, tiene que evocar o tiene que salirse del adulto para escribir la literatura infantil, o así parece ser, ¿no? Es decir, la niñez sería lo que los adultos decimos que es la niñez. Dentro de la literatura infantil, la niñez es lo que nosotros decimos que es la niñez. Es la idea que se modela con nuestros recuerdos, con nuestras nostalgias, nuestros temores, nuestras emociones. Generalmente esa infancia, que es una infancia pensada por los adultos, se asocia a conceptos como la inexperiencia, la inocencia, la vulnerabilidad, la felicidad, la alegría, la vitalidad. O sea, que es una literatura que se declara no adulta, pero que esconde un modelo idealizado de la infancia, ¿no? De lo que es ser niño, de cómo crecer o cómo permanecer en un estado de inocencia que él, el adulto, ha perdido, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, en uno de los primeros congresos de literatura a los que acudí, se debatía sobre cómo escribir literatura infantil y no incidir, no interactuar de alguna forma con el niño, ¿no? Yo me acuerdo que me preguntaba, ¿cómo puede alguien escribir y escribir para niños sin afectar al niño, ¿no?
Yo creo que la cuestión no es esa, ¿no? La cuestión, estamos hablando de literatura. Entonces, cuando se habla de literatura, estamos hablando del arte, tenemos que tener en cuenta muy claramente, que eso quizás sea lo difícil, que imbuir una idea en una obra literaria, en un cuento, no es literatura. La literatura tiene que ver con el juego de las ideas. Eso es muy diferente. Porque entonces sí, la literatura da pie más directamente a la incertidumbre, ¿sí?, que a la idea, que a la claridad. La verdad, al fin y al cabo, no es un punto, sino es un punto en una trayectoria, ¿no? Entonces, el adulto no cabe duda de que está allí, dentro de la literatura infantil. No puede ser de otra forma. De hecho, es muy interesante estudios que han hecho que a los niños no les gustan los cuentos, la literatura escrita por niños. Es lógico de alguna forma, ¿no? Pero que el adulto esté allí no quiere decir o no implica que esa relación del adulto con el niño sea paternalista en un sentido, digamos, estricto o en un sentido didactista. No tiene que ver. Pero debemos ser conscientes de que la literatura infantil que hacemos los adultos es un fenómeno. Perdón. Esto nos lleva a pensar en una idea más que plantea Nodelman, ¿no? Así como los adultos deciden, bueno, más allá de los productores, digamos, de los escritores, que intentan pensar como niños muchas veces para escribir o sintonizar con ellos, y a veces la tesis, ¿no?, se termina desplazando los otros mecanismos que hay para la creación, como en toda la literatura, ¿no? Y nos olvidamos pues de dudar, ¿no? Y no nos permitimos una serie de cosas porque tenemos ese freno mental, digamos, de si los niños entenderán, en fin, etcétera, etcétera. Nodelman nos recuerda también de manera muy aguda que así como decidimos qué es para los niños, cómo piensan los niños, qué será bueno para ellos, etcétera, también decidimos qué no es bueno para ellos. Y ahí viene el otro lado, ¿no? O sea, la tercera sacudida, la tercera ola, la censura. Nodelman nos recuerda que la literatura infantil ha estado muy unida siempre a la censura y no es este ejercicio necesariamente de liberación que supone, catártica a veces, ¿no?, golpeadora, que puede ser el arte o la literatura, ¿no? ¿Qué podrían apuntar sobre eso? Hombre, Perry Nodelman llega a decir de forma literal que la literatura infantil y juvenil surge del impulso de censurar. Dice esto porque, como decía antes, la idea de la infancia está implicada directamente en la literatura infantil y esta idea busca ofrecer a los niños aquello que los mantenga en principio a salvo de lo que supuestamente no entienden o les hace daño. Es decir, de lo que creemos que no entienden y de lo que queremos que les hace daño. Es una literatura de salida que deja cosas fuera. Eso es así, ¿no? Por tanto, está siempre sujeta a polémicas, porque la idea de seguridad es cambiante y relativa, no siempre es la misma. Por ejemplo, es curioso cómo en los primeros años de la Revolución Soviética fueron proscritos todos los cuentos tradicionales de fantasía que hablaban de brujas, de ogros, de animales humanizados, de reyes, reinas. En cambio, se emprendieron tiradas masivas destinadas a la alfabetización de la clase obrera, en la que funcionaba, en la que se explicaba en el libro donde se explicaba cómo funcionaba la electricidad y las centrales eléctricas. Los príncipes y los héroes de los viejos cuentos fueron desplazados por electricistas, por mineros, hombres y mujeres trabajadoras que tenían en sus manos el futuro de la Unión Soviética, etc. Los cuentos de hadas han sido censurados también por muchos motivos y en muchas épocas. Todo es relativo. Por ejemplo, fueron censurados por fantasiosos en la época del cientifismo. Fueron censurados por paganos en la época de los fundamentalismos religiosos. Hoy en día son censurados por machistas en estos tiempos en los que los roles sexuales tienen que reformularse.
Caperucita Roja ha sido censurada en Estados Unidos por llevar vino en la cesta. Y nuestra carta de la señora González, que también en Estados Unidos, ha sido censurada por culpa de la pipa del señor La Isla que huele con aroma de cerezas, ¿no? Videla censuró El Principito por su desmesurada fantasía. Harry Potter ha sido censurado por ocultismo, por sanatismo, igual que El Señor de los Anillos, y Alicia en el País de las Maravillas, Los viajes de Gulliver, Tintín en el Congo. Es decir, hay muchos tipos de censura. En todo texto, de todas formas, existe una primera censura, que es la censura que el propio autor se autoimpone, ¿no? Esta es la que imponen además los cánones con los que se conecta la autocensura del autor, es decir, que tiene que ver con la forma colectiva que tenemos de entender, en este caso, la literatura infantil y juvenil, ¿no? De lo que se considera inconveniente, inadecuado, amenazador, etc., ¿no? De esta forma, ocurre en la literatura infantil y juvenil que puede caer en simplificaciones que llegan a lo absurdo, ¿no? Debido a la falsa idea de que el niño no entiende todavía, ¿no? Esta simplificación efectivamente empobrece la literatura infantil y juvenil. Parece que queremos que lo entiendan todo, cuando la mejor manera de avanzar es no entenderlo todo aquí. Habría que hablar, pero sería mucho que hablar ya, del yugo de la literatura de valores. Ahí entraríamos en un terreno muy amplio, ¿no? De esa confusión, que además es provocada e interesada, entre la moral y la ética, ¿no? Y de cómo la literalidad, como dice Albert Jadot, mata cada día a más personas. Muy al contrario, antes de censurar, la forma de asegurar al niño y al adulto un crecimiento como persona con sentido crítico es propiciarles, acercarles un poco de todo. Lo que habría que preguntarse es si quienes dirigen las sociedades buscan realmente personas con sentido crítico. Eso es otro cantar. Sí. Y ahí volvemos un poco a lo que ya había adelantado Ana, ¿no? Sobre la importancia de la mediación o de agentes con sentido crítico. Nodelman matiza en la entrevista que le hacen ustedes esa crítica tan dura que hace a la relación de la literatura infantil con la censura, diciendo, bueno, pero nunca falta un bibliotecario que al final, ¿no? Se pelea porque no se retire un libro valioso, un libro que nos genera preguntas de los estantes de una biblioteca o un maestro, un mediador, aunque él hace, creo que referencia sobre todo al bibliotecario, ¿no? Quiero, antes de que puedan pasar a algunas reflexiones finales, darle la oportunidad también a quienes nos escuchan de conocer a Nodelman, y entonces quisiera lanzar un fragmento de la entrevista que le hacen ustedes, si me permiten un ratito. ¿Ah? Claro, sí, naturalmente. A ver, vamos por acá, a ver si lo hago bien. Ay, un ratito, voy a poner compartir. ¿Está pantalla completa? ¿Sí? Sí. Ya, ok. Voy a lanzar. Este es un fragmento que de alguna manera retoma la tesis, ¿no? Pero me parece interesante para que le puedan percibir también el carácter a este investigador, la manera frontal como plantea las cosas. A ver, vamos por acá. Disculpe. Señor Nodelman, en su obra El adulto escondido encontramos un exhaustivo análisis muy revelador en el que usted reflexiona sobre los rasgos esenciales que mejor podrían definir el campo de la literatura infantil y juvenil. Y comienza deteniéndose sobre algunas cuestiones que quizás por ser demasiado obvias, demasiado evidentes, tendemos a pasar por alto. La primera de ellas es el hecho de que los textos de literatura infantil son textos para niños producidos por adultos. Por tanto, quizás la reflexión sobre el fenómeno de la literatura infantil debería tener en cuenta no tanto lo que los niños leen o quieren leer, como lo que los productores de estos libros esperan que los niños lean. ¿Es la literatura infantil un fenómeno adulto? I can't imagine how you could think of it in any other way. Are they an adult phenomenon? Obviously, adults produce them and make money from them, sell them, share them with children.
And what we come down to is the basic fact that the assumption is that children can't do this for themselves. I'm not aware of any single child who works as a publisher. So it's always adults doing things for children. And there's always the assumption buried in that the reason for that is children can't do it for themselves. In other words, one of the main things that distinguishes children's literature from all kinds of other literature, I think, is just that the assumption is that the audience is incapable of producing its own texts. Así pues, queda claro que en todo texto infantil hay, de alguna manera, un adulto escondido. ¿Qué es lo que en principio mueve a ese adulto? ¿Es un interés didáctico? ¿Se trata de un afán colonialista, como usted nos dice en su libro? I would think some of it is unconscious on the part of publishers, editors, writers, things we take for granted about, of course, what a children's book should be. What children, of course, are interested in or should be interested in, what kinds of things we should be saying to children, and so on. A lot of it, I think, has to do with market issues, which are maybe a little less apparent. In other words, it's fairly clear if books are produced by adults, they're also bought by adults, mostly librarians and teachers as a hugely significant part of a market. And so what they think children will be interested in is way more important than what children might think. And so this seems to me to be, part of what's hidden in a sense. In other words, and also. Ok, perdonen. Bueno, ahí han tenido a Nodelman y no sé si hay preguntas o comentarios del público. Pero los animo a escribirnos, ahorita voy a revisar, pero quisiera que comentáramos un poco estas intervenciones, ¿no? de Nodelman sobre la función, digamos, positiva que también podemos tener los adultos, ¿no? Sí, claro, está claro que detrás de la literatura infantil hay un adulto, pero se mantiene, como decía antes, también al lado del libro. Es decir, cuando yo recuerdo que leyendo el libro como autor, me quedaba muy perplejo siempre cada vez que hablaban de lo que el adulto busca imponer o busca meter en la cabecita del niño, ¿no? Yo como autor me preguntaba si yo realmente cuando escribo busco meter algo dentro de esas cabezas pequeñitas, ¿no? Y la respuesta es que yo no. Lo que yo busco es encontrar algo no dentro de esa cabeza, sino, como decía, en ese tránsito que hay. Es decir, hay un adulto escondido dentro de los libros infantiles y hay un niño escondido dentro de las páginas en blanco todavía del autor. Yo creo que la literatura infantil no es un lugar... es curioso, Zohar Shavit hablaba de los textos que tienen doble recepción y decía de los libros infantiles que no tienen una recepción completa ni para el adulto ni para el niño, ¿no? Entonces, bueno, son doble recepción porque ninguno de los dos tiene una recepción completa, ¿no? Yo creo que lo que eso significa es que no tienen un lugar concreto, sino que son un tránsito entre uno y otro, ¿no? Entonces, como decía, creo que la literatura infantil forma parte de la relación niño-adulto y que ese campo de niño-adulto no tiene una barrera clara, definida, afortunadamente, ¿no? Entonces, siempre va a haber gente que siempre van a censurar libros, siempre va a haber gente que no va a entender. Como decía, la literalidad es terrible cada día más, pero siempre va a haber allí adultos, bibliotecarios y maestros que van a sacar del cajón y de debajo de la alfombra libros que vale la pena tener, ¿no? Al final, también era como lo decía, creo que era Goethe, que decía, los malos libros generan malas costumbres, pero las malas costumbres generan buenos libros. O sea, pues ocurre un poco lo mismo, ¿no? Nosotros venimos de una generación muy censurada, muy adoctrinada, y creo que hemos salido bastante rebotados de todo ello, ¿no? Yo creo que el adulto está también allí, como tú dices, a la hora de
armar de valor y contenido la literatura infantil. Nos comentan por acá si tienen información de que realmente a los niños no les gusta las producciones de otros niños. Yo sí que lo he oído. No me acuerdo quién me lo... Pues puede que fuera Daniel Goldin. Un día que comentaba... a él le gustaba hacer muchas pruebas y muchos... Y yo no sé, creo que fue él, no recuerdo quién fue, pero comentaba que había estudios en los que, bueno, pues iban a buscar cómo responden los niños ante las historias escritas por niños, ¿no? Y el resultado era que no, que prefieren, pues eso, cuentos escritos por adultos, ¿no? No te sé decir si hay estudios de ello, lo siento. Yo recuerdo un ilustrador peruano acá que decía que también pasa a veces con la ilustración infantil, ¿no? Que no necesariamente, bueno, a nosotros nos puede parecer muy agradable, pero que a veces eso es más una cuestión emotiva, ¿no? O sea, sí, lo hermoso está en la representación, pero no necesariamente, ¿no? Todas estas producciones son muy apreciadas, digamos, por gente de la misma edad. Pero bueno, Ana, quizás como ilustradora nos pueda comentar algo de eso. Bueno, me parece que a los niños les gusta dibujar, pero no se enamoran de sus dibujos. Es decir, a ellos les gusta sacar lo que tienen dentro y dibujarlo, ¿no? Digamos que este es un tipo de ejercicio estético, ¿no? Es donde están ellos implicados activamente. Cuando están viendo las páginas de un libro ilustrado, el ejercicio es recíproco. Están viendo algo que ha hecho alguien y les está entrando de fuera para adentro. Creo que a lo mejor esta es la causa de que debiéramos separar estas dos ideas cuando hablamos de si a los niños les gustan los dibujos que hacen ellos o les gustan más los dibujos que hacemos los profesionales, no lo sé. Francamente no lo sé, pero yo me atrevería a decir que el trabajo que hace un profesional de alguna manera está abriendo un mundo para el lector. Está abriendo un mundo y bajo esa perspectiva está invitándolo a entrar y está invitándolo a formar parte de algo nuevo. Yo creo que ese es el fin último de la literatura y del placer y del gozo estético y artístico. Es encontrar esa mirada del artista, eso nuevo y único que sabe transmitir un artista y que a lo mejor los que no son artistas o todavía no lo son, no tienen las herramientas para poder habilitar ese grado de comunicación, ¿no? Vamos, es un poco lo que se me ocurre decir al hilo de esto, así un poco improvisadamente. Pero me parece muy interesante, bueno, dos cosas. Una, que la misma mesa genere que la gente empiece a preguntarse, ¿no? O sea, realmente, ¿qué le gusta a los niños? O sea, ¿qué aprecian los niños? O sea, volvemos a las preguntas básicas, ¿no? Un poco como Nodelman en su trabajo. Hay varios conceptos que son interesantes en el libro. Por ejemplo, también se menciona esto del criticismo infantil, ¿no? Que hay como un intento por parte de los adultos de leer y exigir lecturas de los niños de una determinada manera. Y quizás ahí es donde nos entrampamos con las ideas, ¿no? Estos libros, a ustedes les ha pasado seguramente como editores, ¿no? Cuando viene un autor y dice, ahora tengo un libro sobre, qué sé yo, la ecología, ¿no? Y pretende ser un cuento o una novela. Entonces, ahí creo que a uno se le paran los pelos y dice, por ahí no es, ¿no? Pero todavía está. O sea, quizás es que la tesis es más fácil de explicar, de justificar, de pensar que va a agradar, que explicar un proceso creativo, ¿no? Bueno, el criticismo infantil no es otra cosa que el ejercicio crítico de los propios lectores infantiles y juveniles, ¿no?
que puede tener su interés dentro de lo que es un intercambio entre ellos, ¿no? Que se cuenten entre ellos cómo ven las lecturas. Esto es un intercambio muy interesante en los clubes de lectura, en las aulas de las escuelas, donde ellos hacen este intercambio y es muy rico, ¿no? Incluso pues que los chicos de sexto hagan sus críticas literarias para los chicos de segundo, ¿no? Todo este tipo de experiencias, como experiencias didácticas, son muy enriquecedoras. Pero que esto tenga un interés, digamos, a nivel académico, pues también, si lo que estamos investigando es precisamente la estética de la recepción, o lo que estamos estudiando es esa parte analítica de la lectura, que es cómo los lectores reciben la lectura, también nos interesaría, ¿no? Pero en el caso del adulto escondido es lógico que él se desmarque un poco del interés de este tipo de crítica, porque lo que le interesa a Nodelman es el esfuerzo de objetivación de los criterios. Es decir, en la medida en la que somos capaces de extraer argumentos objetivos, podemos dar un mayor alcance a las conclusiones académicas de lo que estamos investigando, ¿no? Entonces, es esta pura idea la que a él le inspira un poco a seguir por ahí. Y él mismo también a lo largo del libro se cuestiona con el lector en un diálogo que él abre incluso con preguntas retóricas más o menos, por qué el lector debería interesarse por lo que él le va a contar, ¿no? Y él defiende que claro, para contar lo que está contando, ha hecho un esfuerzo enorme de investigación. Yo realmente, quien entre a este libro y lo vea incluso disuasorio, ¿no? Por el número de páginas y el peso que tiene, ¿no? Yo les diría, no te lo leas de una tirada, por favor, déjalo en tu mesilla, lo vas abriendo, lo vas leyendo, pero realmente es un libro inagotable, ¿no? Y ese es el valor que tiene este libro, porque este hombre no solo es que en su momento se lo leyó todo y lo analizó todo, sino que el ejercicio crítico que hace de responder a todos estos argumentos es francamente asombroso, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si estamos haciendo tiempo para que se animen otros que van a intervenir. Sí, ya entraron algunas más. Un ratito. Bueno, todos coinciden en que es interesante escuchar lo que los niños tienen que decir sobre las producciones de otros niños, pero no sé si hemos dejado claro lo siguiente, que también la producción, por ejemplo, literaria o artística, ¿no? En el caso de estética de la ilustración en general, pues demanda, ¿no? Le abre el horizonte, le muestra otras cosas también, y eso lo reta, ¿no? Entonces no se trata de descalificar lo que los niños hacen. Tal como dijo Michel Tournier, la literatura infantil es literatura que también pueden leer los niños. Bueno, es un aporte. Si el emprendimiento, nos comentan otros, si el emprendimiento editorial es un reto, emprendimientos editoriales de este tipo de libros lo es aún más. ¿Consideran ustedes que seguirán en esta ruta? ¿Qué otros libros o traducciones están considerando? Bueno, en este momento debo decir que tenemos la labor editorial de nuestra línea de ensayo un poco detenida. Estamos tratando de darnos un tiempo. Estamos con algunas... ahora mismo, es que es una labor tremenda, ¿no? Porque la de libros que uno se tiene que leer en otros idiomas para poder evaluar cuál va a traducir, es un trabajo en la sombra del editor que no se conoce. Pero aparte de eso, ahora mismo lo que estamos tratando es de sacar 2 estudios dentro de la colección Hexágono. Uno está en marcha y es de Sergio, si él quiere puede hablar un poco de él, y el otro precisamente sobre la censura, y lo está elaborando Celia Blanco, que es una chica librera que trabaja en el Bosque de la Maga Colibrí en Gijón. Y estos 2 ensayos que ahora mismo tenemos aquí en el horno del Círculo Hexágono, que para quien no lo sepa funciona, digamos, como un grupo de estudio, donde una vez que los autores tienen cerrado su estudio, se somete a un debate a puerta cerrada
para, digamos, dar una perspectiva un poco más objetiva a su trabajo, para que el autor pueda tener la oportunidad de despegarse un poquito de lo que acaba de hacer y finalmente reescribir una versión definitiva y luego ya se edita, ¿no? Entonces es ahí donde estamos ahora más centrados. Si Sergio quiere añadir alguna cosa. Sí, bueno, la editorial Pantalia está aquí delante de vosotros, somos nosotros, ¿no? Entonces, como dice Ana, hacer las cosas y intentar hacerlas un poco bien es un trabajo muy costoso, que lleva mucho tiempo. Y desde un principio nos lo planteamos no como una editorial al uso, sino como un ejercicio que deberíamos hacer, ¿no? Como un ejercicio pues diría de justicia social de alguna forma, ¿no? Entonces, hemos querido de un principio llevarlo con mucha calma, es decir, no queremos sacar tantos títulos al año, no vamos a entrar en la vorágine de la necesidad de publicar para... Entonces, bueno, vamos con la calma que nos pide el tiempo, ¿no? Nos pide por nuestro trabajo, por nuestro tiempo, para poderlo compaginar con nuestro trabajo como autores, que ha estado bastante desatendido últimamente precisamente por esto. Y además también por los condicionantes económicos bueno, que no queremos que nos cojan del cuello, ¿no? Y queremos que funcione con tranquilidad. Entonces, bueno, ahí está, siempre hay algo que nos apremia, es decir, las ganas siempre nos apremian, pero bueno, pues el sentido común y tenemos por aquí un gato que se ha subido y que vamos a sacar de plano, pues es lo que queremos conseguir. A propósito sobre los libros de literatura infantil, esa que también leemos los niños, yo diría que estoy de acuerdo, pero en estos momentos, en estos tiempos, con este campo de la literatura infantil y de la sociedad, yo diría la literatura infantil es la literatura que también pueden leer los adultos. Me parece importante. La literatura ha cambiado mucho, está cambiando mucho, el género sobre todo de la literatura infantil, las literaturas gráficas y el álbum, están introduciendo factores que le dan una perspectiva diferente a la literatura infantil y bueno, el hecho de que cada día haya más adultos leyendo literatura infantil parece interesante. En todo caso, es una literatura para compartir, transgeneracional. Así es. De hecho, creo que sí, en algo que le tendríamos que dar la razón a Nodelman es que, bueno, no lo dice así tan explícitamente, pero esta segmentación por edades ha sido sobre todo algo empujado, digamos, por las editoriales y a veces es una trampa, ¿no? Otra cosa bien intencionada, pero que puede tener también un efecto negativo, porque terminamos eso, ¿no? Haciendo segmentaciones de lenguaje, de todo tipo de cosas, hasta de temas, para que encajen en una edad o en otra. Ana, Sergio, quiero agradecerles mucho el tiempo que se han tomado para coordinar esta mesa, para presentarnos para un libro tan valioso como este de Nodelman. Y lo último que quisiera decir es, ¿cómo podríamos conseguirlo? ¿Saben ustedes? Yo no lo he visto, yo lo conseguí de otra manera, no fue acá en el país. Entonces, no sé si hay alguien que lo distribuye en Perú. Sí, bueno, casi mejor que hable Sergio, que es el que lleva el tema de la distribuidora, pero sí tenemos una distribuidora que en principio sí distribuiría en toda Sudamérica. Ah, ya. Sí, es un punto negro. Es muy difícil distribuir, sobre todo para los pequeños editores, distribuir en Sudamérica. Es muy costoso, es muy difícil. Generalmente los ejemplares que llegan allí son porque alguien viene a España para algo y viene ya con la idea de traer una maleta vacía para llevársela llena de libros, ¿no? Y es la forma en la que pueden salir rentables para que luego pueda venderse allí, ¿no? Y pueda llegar a todo el mundo. Nosotros trabajamos con una distribuidora, una pequeña distribuidora en España y otra distribuidora que en principio podría distribuir en Sudamérica, ¿no? Que es AZ Libros. Y bueno, pues yo me figuro que estamos mirando también desde Colombia y la posibilidad de que varias pequeñas editoriales o librerías
puedan de alguna manera llevar libros allí, ¿no? Incluso coeditar o editar los libros ahí, que puede ser más fácil que llevarlos, ¿no? En algunos países. Bueno, no sabría muy bien cómo decir cuál es el camino. Una solución podría ser esa, ¿no? Coeditar, imprimir en América el libro. Para eso, pues claro, habría que ponerse de acuerdo con el coeditor. Bueno, les cuento que acá han estado presentes varios también editores. Alguien pregunta si van a estar en la Feria de Guadalajara. En principio, si los libros llegarán a través de... ya, bueno. Miren, quiero darles las gracias y recomendar una vez más a todos los que nos escuchan estos 2 libros que yo leí sin saber, sin conocerlos antes y que apreciaba bastante en la oficina del editor, que para quienes nos están siguiendo en el Congreso trataré de comentarlo y compartir algunas citas en la mesa de la tarde. Me encantó. Es muy práctico. Ya los quiero mucho solo por haber editado ese libro, y este también me parece muy valioso. Creo que los otros libros todavía de Nodelman no tienen traducción, los anteriores. No están, todavía no, y bueno, ya quién sabe cuándo se realice, ¿no? Tiene una obra tan vasta. Bueno, a nombre de la universidad, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a quienes nos han acompañado esta mañana, y esperemos que encuentren el camino para que estos libros puedan circular más por nuestra región. Un abrazo, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros y un abrazo grande desde aquí. Un saludo a todos. Hasta gracias. pronto.